Hola. Benedicto XVI, en su reciente visita a España, volvió a las andadas, acusando a la ciencia de tener relación con los totalitarismos políticos. Esto ya lo había hecho el año pasado cuando visitó Inglaterra y atribuyó, en el avión que lo llevaba hacia Inglaterra, atribuyó el nazismo al ateísmo, lo cual además fue una excelente oportunidad para recordar la estrecha relación de Hitler con la Iglesia Católica, las afirmaciones sobre el cristianismo de Hitler en Mi lucha, la estrecha relación que tuvo como miembro de la sociedad Thule con distintas visiones esotéricas, místicas y profundamente religiosas, y las afirmaciones de que lo salvaban de los atentados la divina providencia y su creencia en nuestro Señor el Salvador. Hitler fue un fenómeno religioso. Habría que recordar, por cierto, que cuando destruyó todos los sindicatos libres en Alemania, creó dos sindicatos verticales, uno de los cuales era el sindicato cristiano, precisamente. Así como el ateísmo no tiene la culpa de los totalitarismos, y puede haber totalitarismos creyentes y ateos, y la gran mayoría han sido creyentes, del mismo modo la ciencia no tiene la culpa ni de los totalitarismos ni de los excesos que se cometen con ella. El argumento habitual de los religionistas es que, de los religionistas y de los místicos en general, es que la ciencia es peligrosa porque hace cosas como la bomba atómica o la dinamita. Esto es tanto como decir que la siderurgia es peligrosa porque hace martillos con los que algunos salvajes matan a sus mujeres. La ciencia es una herramienta, es un grupo de conocimientos y un método para la obtención del conocimiento, nada más. La utilización de esos conocimientos es responsabilidad de quien utiliza los conocimientos. Los políticos van a utilizar todos los conocimientos para su interés y en las guerras utilizarán todos los conocimientos para destruir al enemigo. Esto no es culpa ni responsabilidad del conocimiento en sí, y satanizarlo evidentemente solo se hace cuando hay una motivación ulterior. Y es la clásica motivación ulterior de la Iglesia. La Iglesia, el New Age, los creyentes en las más diversas supersticiones de moda o antiguas, han caído frecuentemente, sobre todo en los últimos años, en el argumento de que el problema es que la ciencia no tiene la respuesta a todo. Esto tiene una segunda afirmación que queda siempre sin decirse, pero que es muy clara. La religión tiene otras respuestas a otras partes de la realidad y por lo tanto merece ser tenida en cuenta tanto como la ciencia. Esta profunda estupidez fue creída incluso por personajes de la ciencia como Stephen Jay Gould, quien llegó a hablar de los magisterios independientes de la religión y la ciencia. Sin embargo, un análisis serio y sereno nos permite darnos cuenta de que las respuestas que tienen las religiones generalmente no sirven para nada o son respuestas a preguntas mal planteadas. Pensemos en una pregunta que la ciencia no puede responder en este momento, como es el bosón de Higgs, esta supuesta partícula subatómica que es la responsable de que el resto de las partículas subatómicas tengan masa, es decir, la responsable de la masa del universo. La ciencia, con toda honestidad, dirá: mira, no sé cómo es el bosón de Higgs, pero hemos construido el aparato más grande de la historia de la humanidad, con los detectores más delicados que nunca se han desarrollado, y lo hemos puesto en un túnel en la frontera entre Suiza y Francia, y estamos tratando de encontrar un bosón de Higgs para ver cómo son, pero de momento no lo sabemos, o tenemos únicamente descripciones matemáticas de él. La Iglesia puede tener una respuesta rápida al bosón de Higgs, puede decir, por ejemplo, es la expresión del Espíritu Santo a través de la divina providencia para quien realiza la contemplación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tiene una respuesta? Sí, ciertamente es una respuesta, pero es una respuesta mala. La Iglesia nunca ha dado buenas respuestas a las preguntas más importantes. Para lo que es muy buena es para dar respuesta a preguntas mal planteadas. Por ejemplo, ¿para qué fuimos creados? La Iglesia puede darnos largas homilías, escribir interminables páginas y ofrecer discursos agobiantes sobre ¿para qué fuimos creados? Sin embargo, esa pregunta tiene una premisa implícita: fuimos creados para algo, hay que averiguar para qué. En realidad, antes de hacernos esa pregunta, tendríamos que demostrar que hemos sido creados, y además tendríamos que demostrar que hemos sido creados por un ente con una voluntad determinada, y entonces ya valdría la pena preguntarnos ¿para qué fuimos creados? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Son preguntas mal planteadas que usted seguramente ha conocido alguna muy clara, que es: ¿usted le sigue golpeando a su mujer? La pregunta, esta clásica pregunta tramposa del abogado zorro,
tiene la premisa implícita de que usted le ha pegado a su mujer y por lo tanto solo queda dilucidar si lo sigue haciendo o ya no lo sigue haciendo. Se llama retórica, se estudia en los seminarios, es muy divertida y no sirve para nada. Las preguntas mal planteadas no pueden dar buenas respuestas. Respecto a las cosas importantes, respecto a las cosas serias, las religiones nunca han dado una respuesta útil. Pensemos en la peste negra en la Europa medieval. La Iglesia tenía respuestas rápidas para la peste negra. Es culpa de los judíos, vamos a matar judíos. Es culpa de la bruja, vamos a matar a la bruja del pueblo. Es un castigo de Dios, por lo tanto vamos a flagelarnos. Y hordas de flagelantes recorrieron Europa dándose con todo entusiasmo de latigazos en la espalda para así evitar que muriera la gente de peste. Cada cura, cada obispo, cada cardenal, cada capellán tenía la respuesta a la peste. Ninguna sirvió. Entre el 50 y el 66% de la población europea desapareció en las sucesivas epidemias de la peste negra. La ciencia no tenía una respuesta, la ciencia ni siquiera existía, existe desde el siglo XVI. Pero cuando tuvo una respuesta, era la respuesta buena. La peste no es causada por Dios, por los judíos, por la bruja, es causada por un microbio patógeno que podemos conocer y por lo tanto podemos prevenir la peste, podemos curarla cuando se presenta, podemos tomar las medidas higiénicas necesarias para impedir que vuelva a perderse entre la mitad y las 2/3 partes de la población europea. Es una excelente respuesta, funciona. Las respuestas de la Iglesia no funcionaron. ¿Por qué sufren los niños? ¿Cómo acabar con el sufrimiento de los niños? Y la Iglesia responde rezando, pidiéndole al Señor. Y de pronto un científico dice, mira, lo que hay que hacer es conseguir que la tierra rinda más y tener semillas más baratas para que podamos tener mejores alimentos para más personas. Luego vendrá el problema político de distribuir los alimentos que tenemos a los 7.000 millones de personas que somos. Pero la ciencia sabe perfectamente cómo acabar con el hambre, cómo atacar muchísimas enfermedades que los curanderos, la ciencia, la superstición, la ignorancia arrogante nunca pudieron enfrentar. La ciencia no tiene todas las respuestas, la religión no tiene ninguna. Ninguna para mejorar la vida de los seres humanos, ninguna para hacernos más felices, ninguna para disminuir el sufrimiento. Todas sus respuestas, curiosamente, van destinadas a que los señores de la Iglesia sigan viviendo sin trabajar, detentando poder político, económico, social e incluso, desgraciadamente, sexual sobre sus víctimas. Usted no solo pregunte quién tiene respuestas, pregúntese también de qué clase de respuestas estamos hablando. Quizá todas las respuestas que necesitamos sobre el mundo físico nos las pueda dar la ciencia, y todas las demás que tenemos quedan en el área del arte, quedan en el área de nuestra experiencia interna, de nuestra subjetividad, de nuestro disfrute, sin necesidad de entes invisibles superiores que nos aseguran quieren comunicarse con nosotros a través de gente como Benedicto XVI o Marcial Maciel. ¿No cree usted?